Hay que entender qué está pasando en los mercados. ¿Qué pasó en los días previos a la elección, posteriores a la elección y entender el lunes? Y por eso le hablé a un querido amigo que es de los que más le saben a lo que está sucediendo en los mercados. Querido Daniel Becker, presidente de Banco Mifel, ¿cómo estás? Buenas noches. David, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Pues te invito para que nos expliques porque sí hay que darle una buena leída a cómo se han comportado los mercados, los días previos a la elección, los días posteriores a la elección y este lunes que fue de mucha felicidad en los mercados. Pues sí, David, lo has dicho con todas sus letras, pues el mercado ya comportándose de alguna manera un poco estiva desde pre-elección. Me imagino que de alguna manera esperando un cambio en la presidencia de los Estados Unidos y un poco contraintuitivo, David, porque pues el presidente Biden, en caso de que sea confirmado, que es lo más probable, ha hablado de mayores impuestos para las empresas, lo cual puede evidentemente tener un impacto en los resultados corporativos, pero hasta el momento pues parecería que el mercado lo ha visto con muy buenos ojos. Pero a ver, ahí te interrumpo. Pero también como está quedando el Congreso, no va a ser fácil que haga cosas como esas. No, yo creo Ni que pronto. estamos esperando Georgia. Me parece que Georgia, una vez que se defina, que a lo mejor va a ser en enero, de cómo el Congreso queda perfectamente definido, me parece, David, que el Congreso será un elemento importante, dividido, que si lo ves desde el punto de vista de equilibrio en los poderes, nos parece que es positivo para la economía norteamericana, ¿no? Que no se lleven el carro completo. Mira, con la experiencia de todo el mundo y de México, creo que es mejor que el Congreso sea de oposición al partido que al partido del presidente. Pues que O sea de que por lo oposición, menos esté muy dividido. exacto, pero con una visión pues de beneficiar al ciudadano, ¿no? A su constituency, ¿no? A la gente que representan, porque si es ciertamente un país dividido por el Congreso que atora todo y no pasa nada, pues creo que es igual de peligroso, delicado de tener un Congreso que no tenga equilibrio de poderes, ¿no? Yo creo que ahí hay un sutil elemento que, bueno, pues podríamos aventarnos un programa completo. Eso sí. Oye, a ver, el tipo de cambio, ¿cómo entenderle a lo que vimos hoy en el peso? ¿Cómo entender a...? Y creo que voy a alargarme un poquito porque nos vamos a tener que ir a un corte, porque sí, si ves los datos hoy, realmente es un comportamiento festivo y el peso se ha venido fortaleciendo de una manera muy importante. ¿Te parece si me contestas después de una pausa? Por supuesto, si me das tiempo de pensar. Siempre, Daniel, lo sabes, podrías no contestarlo casi dormido. Te agradezco mucho, querido amigo. Ahorita regresamos a seguir conversando. Continuamos platicando con el presidente de Banco Mifel, pero más importante, mi amigo Daniel Becker. Te preguntaba, Daniel, um, ¿cómo entender lo que pasó hoy con el tipo de cambio? Mira, yo creo, David, que como siempre nunca hay una explicación única. Yo creo que siempre es multifactorial. Te voy a dar un poco mi perspectiva a raíz de lo que vimos hoy, porque el tipo de cambio llegó en algún momento de la mañana a tocar 20.4. Ya al final del día regresó otra vez en niveles del 20.34, que sigue siendo una apreciación importante. Yo creo, David, te diría que creo que se obedece a 4 o 5 factores. Primero, la percepción, que no necesariamente es la realidad, pero como tú sabes, percepción es realidad. Creo que en términos de balance de riesgo político han disminuido para México en función de la elección de Biden, que seguramente tendrá una importante visión con respecto al Tratado de Libre Comercio. Creo que entonces el balance de riesgos macro, digamos, desde el punto de vista del crecimiento económico, siguen en una interrogante, pero tú bien lo has dicho en tus programas, la disminución económica, la contracción económica no será de 2 dígitos, se está reduciendo. Entonces creo que el balance de riesgos político disminuye, el balance de riesgos de la economía por verse, pero bueno, hay una parte que ya se ve con claridad. Segundo, creo que la situación de la macroeconomía de México, y creo que tú coincides también con ese punto, es robusta. La decisión del gobierno mexicano de no tomar más deuda, de no apalancarse a partir de recursos fiscales, si bien la relación deuda-PIB crecerá,
pero no por un endeudamiento fiscal. Creo que eso le da a México también un balance sólido de riesgos de la parte macro. No hay que olvidar también, mi querido David, que las reservas internacionales están prácticamente en su máximo histórico, alrededor de 195,000 millones de dólares, sumado a la línea flexible del Fondo Monetario de 61,000 millones de dólares, que solo 5 países la tienen. Tenemos todavía un diferencial de tasas que es de 4%, si bien hay política monetaria el próximo jueves, y hay una expectativa de una reducción de 1/4 de punto por los ¿Tú esperas la reducción, Daniel? Yo espero la reducción de 1/4 de punto. La inflación hoy no se dio bien, hasta las tasas reales para el ahorrador prácticamente están en cero negativas. Me parece que no hay mucho margen, David, pero sí creo que todavía veremos 1/4 de punto de reducción el jueves. Esa es la impresión que tenemos al interior de la organización. Ha habido movimientos de flujo de capital indiscutiblemente hacia mercados emergentes, aprovechando esta diferencial de tasas por el balance de riesgo que comentamos hace unos momentos. Y no olvidar también que las remesas que se esperan para fin del año en todo el 2020 serán alrededor de 40,000 millones de dólares. Creo que si juntamos esa serie de factores y las conjugamos en un solo lugar, eso nos pueden hablar de la apreciación del tipo de cambio. Sí, yo creo que por ahí va y yo hubiera pensado que la tasa de referencia se iba a quedar sin cambio, pero oigo a muchos que le saben tanto como tú que esperan una baja de 1/4 de punto. Yo creo que es el consenso de la mayoría de los analistas. Pero yo veo la inflación muy alta. Hoy salió una inflación por superior al objetivo de Banxico, que es de 3 más o menos un punto. Pero David, eso es un poco en nuestra área de análisis económico, a partir de los balances de riesgo de la economía mexicana, habría que ponderar un poco el poder estimular el crecimiento económico a partir de que el crédito sea aún más accesible para la mayoría de los mexicanos. Me parece que en ese sentido, y asumiendo que los Estados Unidos, por lo menos en comunicados del FED, ha dicho que no pretende mover las tasas hasta el 2022 o 2023, asumes que en México, en la medida en la que todavía mantenemos el grado de inversión, que creo que es un elemento que nos faltó mencionar, aún mantenemos grado de inversión, y creo que eso le da cierto margen de maniobra al banco, pero no creo que hacia adelante veamos ya mucho espacio para Banco de México. Y te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con cariño. Al contrario, David. Y ya pronto nos podremos volver a encontrar en el gimnasio. Así sea, mi querido David. Siempre es un gusto hablar y verte. El gusto es mío platicar contigo, querido amigo. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Fuerte abrazo, David. Gracias. Saludos a todos tus radioescuchadores.